Buenas tardes. Efectivamente, yo voy a hablar de algo más cotidiano, que es todos los materiales naturales que tenemos a nuestro alrededor, y voy a intentar mostrarles cómo esos materiales cotidianos, a los que apenas le damos importancia, y a qué cosa damos menos importancia que a una telaraña que se forma en la esquina de una de nuestras casas, pues todos esos materiales son en realidad un pequeño prodigio del cual podemos aprender mucho y que además nos permite desarrollar técnicas que pueden tener una utilidad práctica inmediata e importante. He titulado la charla Aprendiendo de la naturaleza y voy a hablar específicamente de las fibras de arañas, pero permítanme que brevemente les recuerde algunas de las características importantes de los materiales naturales, de los materiales biológicos, de los que tenemos, como digo, a nuestro alrededor. La naturaleza, en todos los años que lleva discurriendo sobre la Tierra, y me refiero a la naturaleza biológica, ha resuelto problemas importantes. En realidad son problemas muy importantes, son problemas de vida o muerte. A las especies, a las plantas, a los animales, les va la vida en responder adecuadamente a unas necesidades y en resolver bien esos problemas. Así que los problemas que se abordan son realmente, como decía antes, de vida o muerte. Esos problemas se abordan con muy pocos medios. Todos los materiales biológicos están básicamente hechos, por supuesto, de materia orgánica, y la materia orgánica es muy simple: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y algo más, pero básicamente esos componentes, y además esos componentes combinados en moléculas también bastante sencillas, o mejor dicho, bastante comunes, en aminoácidos, en azúcares, en lípidos y también poco más. Con esos ladrillos, que se encuentran en prácticamente todos los seres vivos resuelven esos problemas importantes. Y para colmo, tienen que resolver esos problemas importantes con unos medios muy comunes y muy sencillos, a través de unas técnicas de fabricación tremendamente simples. Fíjense ustedes que el gran laboratorio que es la naturaleza resuelve los problemas a temperatura ambiente. Podemos movernos pues desde 0 grados, por poner un extremo, hasta 40, 50 grados, pero digamos que en promedio a una temperatura de 20 grados, nada que ver con procesos químicos complejos, con centenares de grados de temperatura, y nada que ver, por supuesto, con hornos o con acerías, a una presión que es la atmosférica, esa sí que no se puede controlar, y además con unos requisitos extra, que muchas veces son que esos propios materiales que estamos fabricando o que se están fabricando por la naturaleza sean materiales que uno pueda recuperar, porque fabricar esos materiales lleva un consumo energético muy importante y un ser vivo no se puede permitir el despilfarrar las cosas. Por ejemplo, de los hilos de araña, que yo les voy a comentar en un momento, los hilos de araña, las arañas los reciclan, y los reciclan comiéndoselos. Es decir, típicamente, depende de las especies, las arañas construyen una red y al día o a los 2 días vuelven a destruirla comiéndose ese material. Es un material orgánico, es un material proteínico, es un material rico, y otra vez lo vuelven a hilar y vuelven a construir la red. Por lo tanto, digamos, hoy en día diríamos que estamos con un procesado suave, un procesado además medioambientalmente respetable. Así que no hay ni mucho menos que despreciar los problemas que resuelve la naturaleza, que resuelven los seres vivos, porque son problemas muy importantes que se resuelven con pocos medios y desde luego en un entorno de fabricación y de procesamiento muy benigno para la naturaleza. Eso sí, aquí he puesto 2 ventajas que tienen frente al ser humano. Ellos disponen de un laboratorio enorme, toda la Tierra, evidentemente, y por lo tanto pueden hacer muchas pruebas, o la naturaleza considerada como un conjunto puede hacer muchas pruebas en muchos sitios diferentes a la vez, y claro que sí, tienen todo el tiempo del mundo, cosa que en la industria moderna pues no sucede. Podría poner muchos ejemplos introductorios. Uno de ellos
precisamente porque no tiene nada que ver con lo que les voy a contar de las telas de araña, es este que ven aquí. Precisamente para que vean ustedes el qué es lo que se pretende cuando digo aprender de la naturaleza. Lo que ven ustedes aquí es una gota de agua sobre una pluma de un ave acuática. Ya saben ustedes que las aves acuáticas no se mojan, no se empapan cuando nadan por la superficie del agua. Y eso es debido a que la superficie tremendamente rugosa a nivel micrométrico, precisamente creada por las plumas, hace que el agua no entre en contacto, no se adhiera a esa superficie y por lo tanto simplemente pues resbale. Algo parecido sucede en las flores de loto y por lo tanto vemos esas partículas de agua estar suspendidas prácticamente encima de la superficie sin llegar a empaparla. Observando la flor de loto con mayor detalle, ustedes apreciarán aquí unas micro rugosidades. Bueno, pues esta idea hoy en día ha sido aprovechada, entre otras, por la industria de lentes, para hacer recubrimientos, pues como las lentes que yo llevo ahora mismo. Esta escala es de una micra, para que vean ustedes cómo haciendo una micro rugosidad podemos conseguir que una gota de agua, como han visto en el vídeo, pues al caer simplemente no quede adherida a la superficie de la lente, como en un caso en el que no hubiera ese recubrimiento. Y lo mismo podemos decir, esto tiene aplicaciones, por ejemplo, con las pinturas antivándalos, ¿no? Pinturas en las que, superficies en las que cuando uno pinta, pues no consigue dejar la impronta de la mancha. Bueno, pero vamos al problema mecánico que me ha traído a esta sala, y es un problema mecánico de fibras, y es un problema, en el fondo, de atrapar objetos. Las arañas, y como decía al principio, en eso les va la vida, porque de esto se alimentan, las arañas, un tipo de arañas muy determinado, las arañas que tejen telas orbiculares, atrapan a sus presas a través de unas redes, exactamente igual que en la superficie de los portaaviones se atrapan a los aviones, o en los aeropuertos a los aviones que están fuera de control. Entonces, el problema que tienen que resolver las arañas es un problema importante, porque tienen que capturar una presa que, comparado con la propia araña, es de un tamaño igual o superior, y además con un material que fabrican ellas, un material que es escaso y que tiene que estar muy bien fabricado y muy bien colocado, sobre todo. ¿Qué necesitan las arañas para fabricar esta red? Fibras. Y aquí viene la primera pregunta. La primera pregunta es, si nosotros tuviéramos que fabricar una red para atrapar un ave que luego nos vamos a comer, ¿haríamos una red con fibras resistentes? Parece que la respuesta obvia es sí. Y parece que la respuesta obvia es cuanto más resistente, mejor. ¿Flexibles? Bueno, ahora profundizaré un poquito más en el concepto de flexibilidad, pero entendiendo flexibilidad como lo que se estira o se deja de estirar algo, pues bueno, parece que esto da un poco lo mismo. Es decir, no, sobre todo, yo creo que si hiciéramos una encuesta todos diríamos que no, lo que tiene que ser la red es resistente. Bien, permítanme un pequeño análisis, simplemente para sentar unos conceptos muy básicos que luego se van a repetir a lo largo de toda esta charla. Cuando yo tengo una fibra de una cierta longitud L sub 0 y aplico una fuerza F, la fibra evidentemente se estira. ¿Cómo se mide ese alargamiento? Podríamos medirlo a través de la longitud de la fibra estirada, pero eso es una manera un poco primitiva de medirlo, porque no me permite comparar diferentes fibras entre sí, porque fibras que tengan longitudes iniciales diferentes van a tener luego alargamientos también diferentes, con lo cual la mejor manera es hacer una comparación relativa. Y la mejor manera de hacer una comparación relativa es ver lo que se ha estirado esta fibra y dividirlo por su longitud inicial. A eso llamamos deformación. Así que la deformación es una variación porcentual en lo que se deforma a lo largo de una dirección la fibra. La otra medida que hacemos en ingeniería mecánica de la resistencia de una fibra, la hacemos dividiendo esta fuerza por su sección, porque resulta evidente que una fibra de gran sección puede soportar más fuerza que una fibra de menos sección. Y esto no dice nada, así a secas, de las propiedades intrínsecas del material. Yo puedo tener un material muy malo,
con mucha sección, soportando una carga, y un material muy bueno, con muy pequeña sección, soportando una carga muy pequeña también. Si fuera por la carga soportada, diríamos que el material bueno es peor, cosa que no es cierta. Hay que mirar la relación entre la fuerza que se soporta y el área que soporta dicha fuerza, o lo que llamamos tensión. Si representamos para un material simple la tensión frente a la deformación, pues hay diferentes comportamientos. El comportamiento más vertical, es decir, el comportamiento que requiere más tensión para una cierta deformación, es el comportamiento rígido o también un comportamiento poco flexible. Por el contrario, un comportamiento muy flexible es un comportamiento en el que con muy poca tensión se alcanza mucha deformación. Bien, volviendo entonces al problema de atrapar objetos, parece todavía más claro lo que decíamos antes. Si yo quiero atrapar un objeto, lo que voy a querer es fabricar una red de fibras, sobre todo muy resistentes. Fibras que tengan una resistencia muy elevada, que se rompan con valores muy altos. Y que sea rígida o flexible, parece que da un poco lo mismo, y puestos a elegir podríamos pensar que un material rígido es mejor que un material flexible, simplemente porque se va a deformar menos. Yo no sé si hay montañeros en la sala o aficionados a la escalada deportiva. Yo lo era, como digo siempre, hasta que me casé. Y quizá eso ha alargado mi vida unos cuantos años, porque desde luego cuando practicaba escalada no conocía esto que les estoy presentando a ustedes. Este es un ensayo casero y por lo tanto la calidad del vídeo es regular o mala. En este ensayo lo que he hecho ha sido suspender de un hilo, en este caso de algodón, una pieza que consta de dos partes metálicas y una parte de madera. Y lo que he hecho ha sido simplemente tirar la pieza. Si ustedes se fijan en este vídeo, cuando yo tiro la pieza, por aquí abajo, esta pieza cae íntegra. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? No se alcanza a ver porque ya digo que el vídeo es de mala calidad, lo lamento, pero lo que ocurre es que se rompe el hilo por algún punto entre medias y la pieza en su integridad, simplemente con la forma que tienen ustedes aquí dibujada, cae por ahí debajo. Es decir, evidentemente, si estuviéramos escalando, este no sería un buen procedimiento, porque este hilo o esta cuerda sería una cuerda que no nos soporta, una cuerda que se rompe cuando nos caemos. Solución. Como decíamos antes, pongamos un material más resistente. ¿Y qué hay más resistente que una cadena? Bueno, pues pongamos una cadena de acero. ¿Qué ocurre ahora al suspender de la misma longitud de la cadena de acero esta pieza? Bueno, pues aunque no se llega a apreciar, fíjense ustedes en esta zona de aquí donde verán que un trozo del objeto sale despedido. En otras palabras, lo que conseguimos ahora no es que se rompa el hilo no se rompe, pero desde luego lo que queremos atrapar se rompe completamente y queda destrozado. Por lo tanto, poner un material resistente, y en este caso resistente y rígido, no es una buena solución. Esto lo descubrieron los primeros escaladores cuando trabajaban con cuerdas de cáñamo, con cuerdas realmente hechas de un material, lo que son las cuerdas de yute, etcétera, cuerdas que son muy rígidas y lo único que hacían era poner cuerdas muy gruesas, pues lo único que conseguían con eso era que cuando tenían una caída, los escaladores, tenían muy severas lesiones. Por el contrario, si yo lo que hago es colocar una banda elástica, que ni es muy resistente, ni es tan resistente como el acero, pero ni es tan rígida como el acero, ni como la otra, el hilo de algodón, lo que ven ustedes es que, bueno, pese a los brincos que se da, al final el objeto queda incólume en su caída. Ni se ha roto el objeto, ni se ha roto la cuerda. Bueno, la explicación física de todo esto es que cuando yo quiero atrapar un objeto necesito absorber energía. ¿Cuánta energía necesito absorber? La de la caída. Y yo puedo absorber energía de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, en este gráfico, donde ya estamos familiarizados con los ejes de tensión y de deformación a los que antes me refería, pues tengo representado el comportamiento del acero, de la cadena de acero. La cadena de acero se rompe en ese punto, con una tensión muy elevada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que toda esta energía hay que meterla debajo de esta curva. Y conforme voy cayendo, voy
recorriendo la curva y por lo tanto absorbiendo energía. ¿Hasta dónde? Hasta que este área de la energía de caída quede completamente dentro de mi curva. Bueno, pues en el caso del acero, como es una curva muy rígida, pues tengo que subir mucho para que este triangulito alcance a toda la energía de caída. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues como el acero es muy resistente, lo único que quiere decir es que la tensión que se produce en la cadena es elevada. Para el acero no hay ningún problema, porque el acero se rompe ahí y la tensión máxima que se alcanza durante la caída es este nivel que estoy señalando. Pero para el objeto que quiero atrapar, la consecuencia es funesta. Esta tensión está por encima, he dibujado aquí un límite ideal de caída insegura y caída segura, y por lo tanto, superando este límite, podemos decir que el objeto pues queda hecho papilla. Esto para un escalador es lo peor, por supuesto, o por lo menos una de las cosas peores. ¿Qué pasa con el hilo de algodón? El hilo de algodón no es tan rígido como el acero, es menos rígido, pero también es verdad que tiene una tensión de rotura muy pequeña, ya lo ven ustedes, muy inferior a la del acero. Y que cuando yo intento atrapar toda esta energía debajo de la curva correspondiente al hilo de algodón, sobrepaso el valor de rotura del propio hilo de algodón. Así que el hilo de algodón está muy bien, no es tan rígido, pero no tiene la resistencia suficiente. Por el contrario, una banda elástica, que sería lo opuesto al acero, es un material que tiene menos resistencia incluso que el hilo de algodón, pero no me importa que tenga menos resistencia, porque la energía que voy absorbiendo en la caída se queda perfectamente acomodada y llego como mucho a un nivel de tensión que por supuesto es seguro para el objeto que quiero atrapar. Así que fíjense ustedes que el objetivo de atrapar objetos no es tanto ser resistentes como ser flexibles y sobre todo tener mucha capacidad de absorción de energía. Muy bien, pues ¿qué pasa con nuestro hilo de araña? Esto ya son curvas de verdad, no meros esquemas, en los que están representados los mejores aceros de los que disponemos, aceros de cuerda de piano que llegan hasta una tensión elevadísima, los mejores polímeros que disponemos, como es el Kevlar, que se utiliza para todo tipo de refuerzos en cascos, en chalecos antibala, etcétera. Y luego los humildes hilos del gusano de seda y de la araña. Bueno, humildes entre comillas, porque en una escala en que el acero y el Kevlar se rompen con un valor de 3000, dejemos las unidades, en el caso del hilo de araña estamos con 1000 y pico, o sea que tampoco hay tanta diferencia. No estamos hablando de 100 veces menos, ni siquiera de 10 veces menos. Pero sobre todo lo que más me interesa es que observen ustedes el nivel de deformación que se puede alcanzar antes de la rotura con el hilo de una araña. De manera que la energía que absorbe, comparada por ejemplo con la energía que absorbe antes de romperse una fibra de Kevlar, es netamente superior. No es que sea netamente superior, es que llega a ser órdenes de magnitud superior. En esta tabla se resume con más claridad el material al que me estoy refiriendo, el material de la seda de araña, y en las unidades habituales en este caso, que no vienen no tienen interés, ven ustedes que estamos con valores de 100, 130, 50, cuando los otros materiales tienen valores netamente inferiores. Y estoy hablando de los mejores materiales que conoce el hombre. Aquí he representado los mejores materiales artificiales. Por supuesto, no estoy hablando de los materiales comunes que pueden estar en nuestro coche o en este edificio. Esos materiales en esta escala estarían muy por debajo. Estoy hablando de materiales de muy alta tecnología, materiales artificiales. Y sobre todo, aparte de tener esa gran absorción de energía, tienen una tensión máxima de rotura que no desentona. No desentona en ese sentido al que me refería antes, es decir, no es órdenes de magnitud inferior, no desentona con los mejores materiales que podemos producir y sobre todo tiene luego una ventaja, hablando del peso, enorme. La densidad del hilo de araña es una densidad muy pequeña, muy inferior pues por supuesto a la del acero, pero incluso también a las de algunos polímeros. Bueno, dicho esto, hay que hablar un poco de las arañas. Las arañas realmente son un fantástico laboratorio químico. Hay muchos tipos de arañas. Hay muchas arañas que no fabrican tela orbicular.
Hay arañas que fabrican simplemente una tela sin ningún tipo de estructura que dejan en el suelo y que les sirve de señalización de la presa. La araña se queda escondida en una esquina, viene la presa, toca esos hilos que ha dejado la araña por el suelo, la araña se entera que está la presa y salta sobre ella. Hay otras arañas que lo que hacen es tejer telas tridimensionales, es decir, pues como esos juegos, como esos concursos de televisión donde una persona tiene que atravesar una serie de bandas elásticas cruzadas en diferentes posiciones. Bueno, pues hay telas de ese tipo. En este tipo de telas, tanto las del suelo como las tridimensionales, la verdad es que el material necesario no es de demasiada buena calidad, porque lo que hace la araña en este caso es poner mucho material para suplir las deficiencias de la calidad de ese material. A base de poner muchos hilos cruzados, bueno, pues al final la presa se va enredando y se queda por ahí atrapada, y yo no necesito que ese material sea especialmente bueno. Pero eso no sucede con las arañas que tejen telas orbiculares. Las arañas que tejen telas orbiculares hacen una tela de verdad, hacen una red, y una red que es única, en el sentido de que si el proyectil o el insecto o el objeto que quieren atrapar lo atraviesa, pues simplemente queda libre y han perdido su oportunidad de comer. Por lo tanto, tienen que ser telas hechas a conciencia. Y así es. Lo que hacen las arañas es tejer la tela con diferentes hilos. Y así ponen, por ejemplo, un hilo muy diferente para hacer la estructura de la telaraña, lo que son los radios exteriores, los radios interiores y los anclajes, los amarres a un arbusto o a lo que sea. Esos son hilos muy resistentes. De hecho, ese es el material que más nos interesa y en el que más hemos trabajado, el llamado hilo de la glándula ampollácea mayor, que no sé dónde anda, aquí, ampollace mayor, es esta glándula de aquí. Glándula ampollace mayor, este es el mejor hilo, el más resistente, el que tiene mejores propiedades. Y luego, sobre este hilo, construyen un hilo en espiral, que es el hilo pegajoso. Todos decimos, ¿el hilo de araña es pegajoso? No, es pegajoso solo y exclusivamente este hilo, el hilo vístido, el hilo producido por la glándula flageliforme. El otro hilo, el de los anclajes y el de la estructura de la tela de araña, es un hilo resistente y nada pegajoso. Claro, es un material muy costoso. La araña lo tiene que fabricar a costa de sus propias proteínas. Por lo tanto, la araña pone muy poco material y muy bien puesto. Fíjense ustedes las dimensiones de los hilos que manejamos, que se manejan en cualquier telaraña. Son hilos que están por debajo de las micras, en el entorno de las micras, por debajo de las decenas de micras, quiero decir, pues unas pocas micras de diámetro, y que además esto tiene un problema experimental importante porque, como ven aquí en una fotografía de microscopía óptica, pues simplemente la dispersión de la luz impide medir con precisión sus dimensiones. La luz está también, la luz visible tiene su longitud de onda en el entorno de la micra y por lo tanto se producen fenómenos de difracción que impiden medir con precisión estos materiales. Hay que recurrir a la microscopía electrónica de barrido o también a la microscopía de fuerza atómica para observar estas fibras. ¿Cómo están hechas estas fibras? Permítanme que haga una incursión en el mundo de la química, para que vean ustedes, sobre todo para poner de manifiesto, que estos materiales tan excepcionales son, o mejor dicho, tienen los mismos ladrillos que tiene cualquier ser vivo, los 20 aminoácidos esenciales de los cuales están constituidos todas las proteínas de los seres vivos. Ni siquiera los 20. No me equivoco, aunque estoy hablándoles de memoria, que probablemente con 7 de esos aminoácidos las arañas construyen estos materiales tan excepcionales. Un aminoácido, pues ya bueno, muchos de ustedes conocerán lo que es un compuesto químico que tiene unos grupos fijos, el grupo carboxilo, el grupo amino, un hidrógeno, 2 carbonos, y luego tienen una cadena lateral que se denomina R, que puede ser cosas muy diferentes. Puede ser otro átomo de hidrógeno, puede ser CH3, puede ser una serie de compuestos, y en función de esa cadena lateral se bautiza al aminoácido con un nombre. Ya les digo que hay 20. Los seres vivos están fabricados de 20 aminoácidos y los hilos de araña de muchos menos. Y esos aminoácidos pues se llaman glicina, alanina, prolina, valina, etc. Estos
aminoácidos se combinan en una reacción produciendo agua y forman una enorme cadena lineal. Esa cadena lineal es una proteína y hoy en día está muy de moda, no les voy a hacer ningún énfasis sobre lo importante que son para cualquier función biológica esas proteínas. Lo curioso es que estas proteínas tienen, en nuestro caso, una función mecánica muy relevante. ¿Cuáles son las proteínas del hilo de araña? Bueno, pues ahí tienen, no se conocen, no se conocen en su totalidad, no se conocen ni siquiera de una sola especie en su totalidad. Pues es muy difícil secuenciarlas, ahora les contaré por qué. Y además, como ya ven aquí, son proteínas enormes. Cuando digo enormes es 10, 20 veces mayores que las proteínas que forman nuestros cuerpos. Es decir, y que forman el propio cuerpo de la araña. Es decir, la araña para fabricar hilos no fabrica una proteína cualquiera, fabrica una proteína extremadamente grande. Esta es la primera característica. En realidad, en el caso de la araña Nephila clavipes, que es una araña que hace unas telas enormes, unas telas que pueden llegar a tener 2 metros de diámetro, 2 metros de diámetro, y que puede atrapar pequeños pajarillos, esta araña, en su hilo estructural, en el que hace los radios, tiene 2 superproteínas similares a esta que les pongo aquí. Y como observarán ustedes, estas proteínas, estos serían los aminoácidos a los que antes me refería, son proteínas que tienen secuencias que se repiten muchas veces. Es decir, por decirlo así, no son unas proteínas en donde se empieza con un aminoácido y se van cambiando los aminoácidos conforme se desarrolla la proteína, sino que, por ejemplo, hay polialaninas, es decir, muchas alaninas, lo que está en rojo señalado. Y también hay motivos GGA, G o GG y otra cosa, GG y otra cosa, que están en amarillo, y otra serie de motivos que ahora no. Es decir, me interesa que ustedes vean aquí que, primero, son proteínas enormes, enormes, realmente enormes, de las más grandes que hay en la naturaleza, y segundo, que están muy repetidas, o sea, que son con ladrillos muy repetidos, muchas veces los mismos ladrillos. Eso hace que tengan una estructura que, por sí mismo, este material natural, cuando se fabrica, adquiera una configuración, una estructura única. Una estructura única y muy compleja, muy jerarquizada, en las que tenemos zonas amorfas con cristales. Ahora les diré cómo se forman esos cristales, porque parece que los cristales son solo propios del mundo de la química inorgánica, por lo menos para muchas personas profanas pudiera tener esta idea. Bueno, pues zonas amorfas, es decir, zonas donde la cadena no hace nada más que dar vueltas, zonas con cristales, y luego zonas a la vez, pegadas a estas, zonas en el mismo hilo, zonas que están parcialmente ordenadas. Ya ven ustedes que aquí estaría una zona amorfa y aquí las cadenas, bueno, pues tienen una cierta orientación, bueno. Y luego cristales de nuevo, es decir, hay cristales aquí, zonas amorfas y zonas parcialmente ordenadas. Y las zonas cristalinas son zonas realmente cristalinas, es decir, los átomos no están colocados de cualquier manera, están muy bien ordenados. Y están muy bien ordenados a través también de una estructura mágica, yo podría decir, me atrevo a decir y a llamarla así mágica, que es el puente de hidrógeno, el enlace de hidrógeno. ¿Y por qué digo que es una estructura mágica? Es una estructura mágica porque es una estructura muy débil, muy fácil de deshacer y muy fácil de hacer. Fíjense ustedes que les estoy hablando de una estructura que casi sería antimecánica, porque cuando siempre pienso en la mecánica, o todos pensamos en construir un edificio, queremos que algo sea resistente, que algo tenga unos enlaces muy fuertes, que resista mucho. No. Aquí les estoy hablando de materiales deleznables, materiales que se degradan con mucha facilidad y materiales, para colmo, que están unidos con unos enlaces débiles. No tiene nada que ver este puente de hidrógeno ni con el enlace iónico, ni el enlace covalente, ni ninguno de estos que a ustedes les puedan sonar de química. ¿Qué es un enlace de hidrógeno? Pues básicamente es una muy débil, atracción electrostática entre una zona cargada positivamente y una zona cargada eléctricamente negativa. Y esas zonas aparecen de manera natural cuando uno forma una cadena de aminoácidos, porque de manera natural en la parte correspondiente al grupo carboxilo, bueno,
no hace falta que lo recuerden, pues en la parte del grupo carboxilo hay un oxígeno que tiende a tener más electrones y por lo tanto a ser negativo, y hay muchos hidrógenos en la cadena, y entonces los hidrógenos de la cadena es muy larga y entonces da muchas vueltas, pues unos de esos hidrógenos se atraen con esos oxígenos. Pero resulta ser que, graciosamente, cuando por ejemplo los aminoácidos son alaninas, lo que ocurre es que cuando un hidrógeno se atrae con un oxígeno, el oxígeno de al lado del hidrógeno también encuentra otro hidrógeno con el que hacer compañía. De manera que de manera natural se van como acoplando unos con otros y van formando una especie de estructuras, primero planas, que se llaman láminas beta, y luego ya crecen en la tercera dimensión del espacio para formar unos pequeños cristales. Muy esquemáticamente sería algo como lo que ven aquí. Unos cristales formados por esas estructuras que tienen necesariamente que tener aminoácidos repetidos, precisamente para que se puedan casar esos hidrógenos y esos oxígenos de la manera más adecuada. Entonces tendríamos unos cristales, unas regiones parcialmente ordenadas y unas regiones desordenadas. Y todo ello, los cristales o los nanocristales, porque realmente tienen dimensiones nanométricas, es decir, son 1.000.000 de veces más pequeños que 1 milímetro. Están estabilizados por esos enlaces débiles, puentes de hidrógeno. Bueno, ¿y dónde está la gracia de construir un material que tiene una interacción muy débil entre sus constituyentes? Pues la gracia está en que precisamente esa interacción tan débil se puede deshacer y hacer con mucha facilidad. Y en el caso de los puentes de hidrógeno, esa manera de hacer y de deshacer se puede conseguir facilísimamente simplemente añadiéndole agua. Cuando ustedes añaden agua a un hilo de araña, lo que ocurre es que el hilo de araña rompe esos enlaces. El agua es un elemento polar, tiene una zona positiva y una zona negativa, y claro, busca su afinidad, y si encuentra zonas positivas, se pone la parte negativa en contacto con esas zonas positivas, y a la inversa. Así que el agua se nos cuela por entre medio de la estructura y nos anula esos puentes de hidrógeno. De manera que cuando metemos un hilo de araña en agua, rompemos los puentes de hidrógeno. ¿Y cuál es la tendencia natural de una gran cadena polimérica cuando no tiene ningún tipo de interacción entre sus componentes? A enredarse, a la máxima entropía, al máximo enredamiento, al máximo desorden. Y eso es lo que ocurre. Añadimos agua y lo que ocurre es que un hilo de araña que tendría una cierta longitud, queda reducido a menos de la mitad. A menos de la mitad. Claro, es una contracción tan grande que cuando se observó por primera vez se le bautizó con el nombre de supercontracción, porque yo tengo un hilo de una cierta longitud, lo meto en agua y veo que el hilo simplemente se me queda pues al 40%, por debajo de la mitad. Y además se comporta de una manera muy diferente al hilo seco. Este sería un ensayo en hilo seco. Estoy poniendo la tensión que hacemos sobre el hilo seco, y aquí, por motivos de comparación, no les voy a poner la deformación, les voy a poner la longitud. Bueno, pues este es el hilo seco, y que cuando yo lo estiro, pues el hilo se estira, y alcanza, pues por ejemplo, cuando estemos en este punto, un 20% más de longitud que cuando estaba sin carga. ¿Qué ocurre con este mismo hilo seco si yo lo introduzco en agua? Pues que este hilo seco se me queda convertido en el 40% del hilo. En el 40%. Me quedo casi sin longitud de hilo. Y que luego cuando lo estiro en agua, el comportamiento, ven ustedes, que es completamente diferente. Es un comportamiento total y absolutamente elastomérico. Exactamente como el de una banda de caucho. Este sería un comportamiento de un polímero, para los expertos, diríamos, por encima de su temperatura de transición vítrea. Este sería un comportamiento elastomérico por debajo de su temperatura de transición vítrea. Aunque estos son tecnicismos que lo único que nos vienen a decir es que aquí las cadenas están ordenadas y presentan cierta resistencia a ser estiradas, y aquí las cadenas del elastómero, las cadenas del hilo de araña, están enredadas, y cuando las estiro simplemente las voy desenredando, y por eso tienen esta pinta, esta curva tiene esta pinta. Esto nos ha dado, en el grupo de investigación
en el que trabajo, en la Universidad Politécnica de Madrid, nos ha dado pie a desarrollar un método muy sencillo de trabajar con este material, con el hilo de araña. Y además, como van a ver ustedes, es un método que yo creo que es precisamente el método que utilizan las arañas para utilizar este hilo en la naturaleza. ¿Cuál es ese método? Pues es un método de alterar la microestructura, alterar la orientación de las cadenas, simplemente sumergiendo el hilo en agua y orientando mecánicamente esas cadenas por un estiramiento. El proceso es el siguiente: yo introduzco el hilo en agua, dejo que el hilo se contraiga todo lo que le dé la gana y fijo la longitud que tiene cuando está súper contraído. Y a partir de esta posición, a partir de esa longitud de cero, estiro el hilo. ¿Qué sucede? Pues que cuando yo estiro el hilo, las cadenas, precisamente porque no tienen ningún impedimento a ese movimiento, el impedimento serían los puentes de hidrógeno, las cadenas se estiran. Y claro, fíjense ustedes la maravilla de trabajar con agua, que si yo quito el agua, lo que ocurre es que los puentes de hidrógeno se me recomponen, porque el agua desaparece y los puentes, la atracción entre los oxígenos y los hidrógenos aparece de nuevo. Ya no hay nadie que se meta entre medias de esta pareja. Por lo tanto, la manera de poner y quitar puentes de hidrógeno es algo tan sencillo como poner agua para desenchufar los puentes de hidrógeno y quitar agua para enchufar de nuevo los puentes de hidrógeno. De manera que lo que tengo al final es un hilo estirado con las cadenas ordenadas a voluntad. ¿Por qué digo a voluntad? Porque yo controlo la longitud que pongo al final. Si pongo mucha longitud al final, pues tengo un hilo con las cadenas muy orientadas. Si pongo poca longitud, muy cerquita a esta longitud inicial, pues tendría un hilo muy desordenado. ¿Y qué diferencias hay entre un hilo ordenado y un hilo muy desordenado? Pues fíjense ustedes, esto es un material biológico, lo que les voy a poner en la próxima aquí. Estas curvas no son de un acero, estas curvas no son de un polímero obtenido con un procedimiento industrial muy repetitivo y muy bien afinado, no. Todas estas curvas pertenecen a un material natural obtenido de un animal, un material biológico. Y si alguna vez han oído o han leído de los materiales biológicos, dirán, la gran variabilidad de los materiales biológicos. Bueno, es verdad, los materiales biológicos son muy variables, pero son muy variables si uno no sabe muy bien cómo manejarlos. Si nosotros controlamos ese alineamiento, que lo hacemos a través de un índice muy simple que mide la longitud estirada y la longitud sin estirar, bueno, pues a través de este índice tan sencillo, fíjense ustedes que podemos conseguir un material con un comportamiento a voluntad. Y esto es lo que hace la araña en la naturaleza. Esto es lo que nosotros hemos demostrado que hace la araña en la naturaleza. La araña puede conseguir un hilo tremendamente flexible que se deforma muchísimo y que absorbe mucha energía, o con ese mismo material, simplemente cambiando la orientación de las cadenas, puede conseguir un material más rígido, o todavía más rígido, o todavía mucho más rígido. Es decir, la araña, es curioso, en el proceso de hilado, si uno se fija, la araña con su pata extrae el hilo de la glándula. Es decir, el proceso de hilado no es simplemente que la araña vaya dejando el hilo y vaya andando, sino que la araña con una de sus patas extrae el hilo. Y lo que parece ser es que al extraer el hilo, pues tiene una cierta sensación de la fuerza que está haciendo, y como el hilo está húmedo en su interior, porque se produce, ahora comentaré muy brevemente cómo es la producción, pues lo que parece ser es que ese hilo se orienta molecularmente hablando en función de la fuerza que hace la araña al extraérselo con la pata. De manera que la araña es capaz de fabricar esta familia de hilos en función de sus necesidades. Bueno, algo hemos desentrañado del hilo de araña. El problema ahora es técnico, porque este es un material tremendamente interesante. Fíjense ustedes si sería interesante conseguir un material que con algo tan sencillo como agua pudiéramos modificar sus propiedades a voluntad, pudiéramos recuperarlo, etc. Bien, bueno, pues estupendo, esto tiene un cierto interés tecnológico, fabriquemos el material. Amigo, aquí está el problema. No hay posibilidad de hacerlo de manera natural. Exactamente, por ejemplo, como se hace con el hilo de gusano de seda, porque el gusano de seda, bueno, pues es un gusano que no se mete con nadie y que cuando hace el capullo todavía menos.
Se queda dentro del capullo y fabrica un capullo alrededor y podemos tener centenares de miles de gusanos fabricando capullos simplemente con tener espacio y alimento para todos ellos. Además fabrica mucha cantidad de hilo porque el capullo consume mucho hilo. De manera que de una manera muy sencilla, y esto lo saben los chinos desde hace ya 4.000 años, podemos obtener un hilo muy largo y de una manera muy sencilla. Esto no es posible con la araña, porque la araña, este hilo al que me estoy refiriendo y que tiene tan buenas propiedades, solo lo emplea para hacer sus telas, y la cantidad de hilo que hay en una tela es realmente pequeña. No lo utiliza para hacer sus sacos ovígenos, donde mete los huevos, porque para hacer esos sacos utiliza otro tipo de hilo. Ya he dicho antes que fabrican muchos hilos, y ese otro hilo no es tan bueno ni tiene tan buenas propiedades. Por lo tanto, pues ya tenemos un problema. Y el otro problema es que cuando ponemos dos arañas juntas, aunque sean madre e hija, pues una tiende a comerse a la otra, con lo cual no hay posibilidad de hacer granjas de arañas. Así que la única posibilidad que se ha explorado es fabricarla por métodos químicos, cosa que es realmente muy complicado, sintetizar estos materiales, o por ingeniería genética. Así que les voy a contar un poco cómo están las cosas en fabricar estos materiales o materiales que se parezcan o que tengan estas buenas propiedades del hilo natural. Y el problema está en la obtención de ese material, pero no solamente ahí, está en el hilado, en fabricar las fibras, como ahora les comentaré, y también en procesarlas. Es decir, que el proceso realmente es muy, muy complejo. Empezando por el principio, ¿dónde está el problema con fabricar las proteínas? Bueno, esto es imposible desde el punto de vista de síntesis química. Hacer estas grandísimas proteínas no tiene sentido, está fuera completamente de nuestra capacidad de producción industrial. Entonces hay que hacer las cosas con un poco de inteligencia. Usemos la ingeniería genética. Tampoco nos funciona. Para que se hagan una idea, para el trozo de ADN que necesitaríamos para codificar esta gran, inmensa... Esto es solamente una sexta parte, esto es un fragmento de la proteína. Habría que añadir 6 pantallas más para que tuviéramos toda la proteína. Entonces, el trozo de ADN que necesitamos es tan grande que no lo sabemos fabricar. No lo sabemos fabricar. Es muchísimo más grande que los trozos de ADN que se fabrican para hacer cualquier elemento por ingeniería genética, pero órdenes de magnitud superior. Estamos hablando de que en ingeniería genética podemos llegar a fabricar ADNs de 300 pares de bases y aquí estamos necesitando 20 y tantos mil. O sea que fíjense ustedes el salto, de 300 que podemos ahora hacer a 20 y tantos mil. Por lo menos en bastantes años vamos a ser incapaces de fabricar ese ADN. Entonces, solo nos queda un camino. El camino es fijarse en las zonas rojas y en las zonas amarillas, como antes les ponía, es decir, intentar desentrañar qué es lo que hace tan bueno a este hilo, qué papel juegan estas regiones realmente muy repetidas. Y por ahí han ido las cosas. A base de hacer muchos ensayos, de probar muchos materiales, es decir, probar hilos de diferentes arañas. Estos serían diferentes tipos de hilos, diferentes proteínas, pues de la araña Nephila clavipes, de la araña de jardín. ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué sirve ese motivo repetido? Y esto se ha hecho en bacterias, utilizando los plásmidos. Pues las bacterias son muy sencillas porque tienen un ADN circular que es muy fácil de manejar. También en células eucarióticas simples y luego en células procarióticas de plantas y de mamíferos. Esto hace unos años se publicó como un gran golpe de obtención en células mamarias. ¿Por qué hacerlo en células mamarias? Porque las células mamarias de manera natural producen proteína, ¿no? Entonces sería una manera de hacer que la célula produjera proteína sin necesidad de destruir la célula, porque en los casos de bacterias o de levaduras o de plantas, una vez que yo tengo metido ahí el gen y aquello se está reproduciendo, para extraer el material proteínico que a mí me interesa, tengo que destruir la célula, la tengo que machacar. Entonces, con plantas sí, tampoco hay demasiado problema, pues simplemente se plantan las plantas, luego se retiran, se machacan y se vuelven a plantar, ¿no? Pero digamos que en este caso podríamos tener un procedimiento más eficaz. Sea lo que sea, se ha conseguido algo, pero con muy poca calidad, y estamos todavía muy lejos de los resultados del hilo de araña natural.
¿Por qué? Pues algunos dicen porque no sabemos hacer esa gran proteína. Yo no lo creo. Tengo la firme convicción de que con lo que ya tenemos y con lo que ya sabemos producir podemos fabricar un material tan bueno como el natural. Solo que lo que no sabemos es hacer esto. Y esto es lo que hace la araña en su glándula, que es hilar. El proceso de hilado es muy complicado, esto está descrito en libros de textos de biología, y para no aburrirles, lo que ocurre con el hilo de araña es que aquí está en solución líquida, acuosa, y por efecto de varias cosas a la vez, de la tensión mecánica, de la absorción de iones, del cambio del pH, etcétera, lo que se hace es que se va conformando esas proteínas y se van alineando esas proteínas de manera que al final tienen una cierta estructura que es la que observamos en el hilo. Y esto es lo que no sabemos hacer hoy en día. Es un mecanismo tremendamente complejo que remedamos de una manera muy simple, pues con estos tres procedimientos. Pero estos tres procedimientos, comparado con lo que les he enseñado antes y que no he entrado en detalle, sería como, no sé, sería como la diferencia entre un triciclo y un Ferrari, ¿no? Aunque ahora nos hablarán de un Ferrari. Por ejemplo, podemos extruir esa solución, pasarla por un baño de coagulación y estirarla. O podemos simplemente poner una diferencia de potencial entre esa solución y el blanco, de manera que esa diferencia de potencial, esa atracción electrostática, haga que el hilo fluya y salga de la jeringa hacia el blanco. Esto es un método que se utiliza hoy en día, el método de electrohilado, pues para fabricar, por ejemplo, fieltros con este tipo de hilos. O otro procedimiento más novedoso que también se utiliza y que ha sido además desarrollado en España, es un procedimiento de hilado neumático, que es realmente muy ingenioso, que lo que se hace es meter gas y fabricar una especie de flujo de aire que envuelve al hilo, es decir, por aquí está saliendo la solución, el líquido, y el líquido se ve envuelto como acompañado por un flujo de aire en régimen laminar, que lo que hace es fabricar y, por decirlo así, estirar ese hilo. Estos son los procedimientos que hoy en día se utilizan, pero están muy lejos de ser esos procedimientos eficientes que usa la araña con los cuales controla su alineamiento molecular. Y simplemente una pincelada y con esto acabo. El conocer estos materiales tiene interés mecánico, por supuesto, pero no solo interés mecánico, porque, y esto ya son cosas que se hacen hoy en día, si nosotros somos capaces de fabricar esos ladrillos con los que está hecho el hilo de araña, y como está en este trabajo, esto no sé dónde ha sido publicado, aquí tengo la referencia, pero no merece tampoco la pena perder el tiempo en ello, le podemos poner, una vez que somos capaces de fabricar esas cadenas, le podemos poner unas cadenas especiales. En este caso, esta cadena R5, este péptido R5, es un péptido que tiene las algas diatomeas. ¿Y eso para qué? Pues fíjense ustedes, las algas diatomeas fijan sílice en el mar. Es decir, son capaces de atrapar partículas de sílice y ponerlas en determinadas posiciones. De hecho, hay estructuras realmente maravillosas de microestructuras, de algas con formas preciosas, obtenidas a base de depositar sílice y caliza y otros materiales, pero básicamente sílice en zonas muy determinadas. Y eso se sabe que ocurre a través de una serie de proteínas que atraen, por decirlo de alguna manera, a esas partículas de sílice. Bueno, pues esto ya se hace hoy en día, ya se es capaz de coger una seda artificial, marcarla en ciertas posiciones que ven ustedes aquí señaladas en el gráfico con estos atractores de sílice, y cuando digo sílice puedo estar pensando en un medicamento o en un fármaco, porque la aplicación de todo esto sobre todo es en el campo biomédico, y fabricar con estas sedas, una vez que están las sedas hechas en forma de fieltro por electrohilado o en la forma que sea, simplemente en 3 dimensiones, bueno, pues que sirvan como puntos donde realmente vamos a ir a mandar el material que yo quiero. Si soy capaz, por ejemplo, de fabricar cristales o microcristales o nanocristales con esta estructura y además la marco con un cierto elemento aquí, pues lo que haré será fabricar allá donde hay esos nanocristales o esos microcristales, pues rodearlos, por decirlo así, de sílice, y puedo crear puntos duros, puntos más resistentes. Es decir, puedo fabricar un material compuesto pues similar a los que hoy en día se hacen a otra escala. Estamos hablando de fabricación a escala nanométrica, ¿de acuerdo? Y de una fabricación sola o autoensamblaje.
Y claro, y si esto, como decía antes, son fármacos, pues mejor todavía, porque puedo hacer drogas que estén en puntos muy concretos y que puedan irse liberando lentamente. Hoy en día se están utilizando este tipo de estructuras de seda como andamiajes para sembrarlos de células y que las células vayan poblando esa zona ir recuperando tejido. Esto no es ciencia ficción, esto hoy en día ya se hace para recuperar hueso, es decir, personas que por ejemplo han sufrido una cirugía muy importante en mandíbula por tumores o por lesiones y les han tenido que retirar zonas importantes, pues muchas veces en vez de dejarles una placa metálica, los que hoy en día ya están probando con éxito es ponerles precisamente estos andamiajes que hacen y sembrarlos de células de osteoblastos, que lo que hacen es ir colonizando, fabricando el propio hueso, y la ventaja de las sedas, que no lo he dicho pero lo añado ahora al final, es que como son materiales naturales, materiales biológicos, tienen realmente muy poca reacción con el cuerpo humano. Esto se sabe desde antiguamente los griegos cuando tenían una herida se tapaban con una tela de araña la herida, o sea que la propiedad antifúngica y la buena compatibilidad de la seda de araña con el cuerpo humano es conocido desde hace muchísimos años. Bueno, y no quiero aburrirles más, solamente espero que después de esta charla, cuando contemplen una tela de araña, pues por lo menos piensen en la maravilla tecnológica que tienen ustedes delante y bueno, pues nada, el desafío que supone para todos nosotros. Muchas gracias. Vamos a ir a Fórmula 1, pero tenemos unos minutos para el desgaste, o sea, para unas preguntas antes de llegar al futuro que ya está aquí. Son los prototipos de alta competición. ¿Quién quiere preguntar? Sí, quisiera saber, ¿se está investigando algún otro tipo de material biológico o se está empezando por este tipo de fibras de araña y el resto está un poco más en mantillas? Hay muchísimos materiales biológicos hoy en día, yo diría que todos están bajo observación. Por poner ejemplos, las cutículas de los insectos, lo que tiramos cuando nos comemos una gamba, las conchas de las gambas, que no son conchas, en realidad son superficies hechas de quitina, estas están hechas, en realidad son unos materiales compuestos realmente muy resistentes, con unas micro y nanofibras de quitina que se entrecruzan y hacen una especie de fieltro. Eso a nivel macroscópico, cuando nos comemos una gamba no nos damos cuenta. O un ejemplo un poco más desagradable, la superficie de una cucaracha, ¿no? El exoesqueleto de todos estos tipos de animales está hecho de un material compuesto realmente muy resistente y muy eficaz. Y no solamente eso, sino que lo que se pretende no es tanto conseguir materiales con unas propiedades mecánicas excelentes. En el caso de la seda de araña sí, porque en el caso de la seda de araña ya les he dicho a ustedes que no hay un material ni artificial ni natural que tenga las prestaciones que tiene la seda de araña. No se sabe fabricar, pero sí que se sabe fabricar, este ejemplo que yo les digo de materiales compuestos, sí que sabemos fabricar, con el coste que sea, materiales compuestos que pueden ser mejores que estos exoesqueletos de los crustáceos o de este otro tipo de seres. Lo que sucede es que intentamos aprender algo más, no solamente a fabricar con más eficiencia estos materiales, que sean resistentes, ligeros, flexibles, que son todas propiedades que tienen, sino que además, en el caso, por ejemplo, como yo les digo, de estos exoesqueletos, lo que se ha observado es que son capaces además de transmitir señales, y no transmiten señales porque sean redes neuronales ni porque tengan allí una célula, sino simplemente porque un agujero en el exoesqueleto cambia la distribución de las tensiones, cambia la forma en la que se deforman esas fibras que lo constituyen, y el animal, de alguna manera, en otro punto terminal, es capaz de detectar esa deformación o ese cambio de deformación y, por lo tanto, saber lo que le está pasando en esa zona. Esto es muy importante, por ejemplo, para el tema de puentes. Hoy en día, y cambio completamente el panorama, se está intentando que las grandes estructuras, como los puentes y como las presas, sean estructuras sensibles e inteligentes. Sensible significa que cuando tengan un defecto, una grieta, por ejemplo, ellos de alguna manera avisen.
Y inteligentes es que no solamente avisen, sino que reaccionen en el sentido adecuado para evitar la propagación de esa grieta. Y una de esas maneras que se digo que se está probando es, por ejemplo, en el caso, esto solo se puede hacer porque es muy costoso, pero en el caso de la industria aeronáutica, pues hay ya alas de material compuesto, de avión, en que llevan una especie de redes de sensores, fibras de vidrio, fibras ópticas, de manera que cuando el ala no funciona bien, se deforma mal, pues las señales que circulan por ahí avisan a un centro inteligente de que algo malo está pasando, ¿no? O sea que en ese sentido ya le digo que los materiales todos se están intentando copiar. Bueno, y le podría poner muchísimos más ejemplos. La concha, lo que pasa es que no quiero robar más tiempo del debido, pero, por ejemplo, las conchas de los moluscos son otra maravilla, ¿eh? Simplemente les voy a dejar una idea y con esto no me enrollo más. Ustedes se han dado cuenta de que cuando nos comemos un mejillón en un bar y tiramos la concha al suelo, primero, la concha no se rompe, y segundo, para que se rompa le tenemos que dar un pisotón, pero con ganas, o sea, no pisarlo un poquito, sino que tenemos que hacerlo así. Bueno, pues el material que están ustedes pisando es carbonato cálcico en entre el 95 y el 98%. Bueno, pues si ustedes fabrican de calcita o de un material muy parecido a la calcita, el alabastro, aunque es un sulfato, pero bueno, tiene unas propiedades mecánicas parecidas. Si ustedes fabricasen esas figuritas que tienen en casa de porcelana, pues algo que tuviera menos de 1 milímetro de espesor con la forma de la concha de un mejillón, simplemente con que lo dejaran caer desde esta distancia se les iba a hacer añicos, completamente añicos. ¿Y por qué el mejillón aguanta y por qué lo que nosotros fabricamos no? Pues precisamente por una estructura que tiene muy complicada, muy jerárquica, hecha como de pequeños ladrillos desde la escala nanométrica hasta la escala milimétrica.